El grito de frustración de una niñera resonó en el pasillo del piso 28 de la Torre Sawyer. Chicas, se acabó. Renuncio. Thomas. Fisher, el conserje silencioso que había pasado los últimos 3 años limpiando esos pasillos impolutos. Se detuvo en seco. Su carrito de mantenimiento se detuvo suavemente ante la puerta de cristal, la luz reflejándose en su desgastada placa con su nombre. Dentro de la lujosa sala de juegos, 2 niñas idénticas estaban sentadas apretujadas en un rincón, con los brazos rodeando sus rodillas. Con la mirada perdida y vacía, como si hubieran aprendido a desaparecer para evitar volver a sufrir. 10 niñeras en 3 meses, murmuró la mujer por teléfono mientras pasaba a su lado a toda prisa, con los tacones resonando contra el mármol. Thomas la vio marcharse y luego volvió a mirar el cristal. Esos ojos. Reconocía esos ojos. Los había visto en él. Espejo hacía 4 años, y en el rostro de su hijo cada noche desde el accidente. Debería haber seguido caminando. Debería haberse mantenido al margen. En lugar de eso, empujó su carrito por la puerta y dijo en voz baja: «Hola. Soy Thomas. Limpio aquí». Ninguna de las 2 chicas respondió. Pero en ese silencio, algo ya había empezado a cambiar. El pequeño apartamento de Thomas Fisher en Brooklyn olía a virutas de madera y café negro todas las mañanas antes del amanecer. Se sentaba a la mesa de la cocina, tallando madera con un cuchillo, moviendo el cuchillo con lentos y deliberados movimientos sobre un bloque de pino. Las virutas caían como nieve sobre el periódico extendido bajo sus manos. Sobre la mesa había una creciente colección de pequeñas figuras de madera. Peces, pájaros, estrellas, corazones. Cada una lijada hasta quedar suave. Cada una un símbolo de consuelo que deseaba poder darle a su hijo. Dylan apareció en la puerta con un pijama de dinosaurios, moviendo las manos y practicando el lenguaje de señas. No podía dormir. Thomas dejó el cuchillo y le respondió con señas. «Estoy haciendo regalos para 2 niñas pequeñas». Los ojos de Dylan se iluminaron. «Como el pez que me hiciste». Su padre asintió. «Exactamente así». El niño se subió a la silla junto a él, cogiendo uno de los pájaros de madera y dándole vueltas entre sus pequeñas manos. Se sentaron juntos en un silencio reconfortante. Padre e hijo, ambos conscientes de lo que significaba vivir en un mundo que se había quedado en silencio. Habían pasado 4 años desde el accidente que le arrebató la vida a Clare y la audición a Dylan. 4 años desde que Thomas había abandonado su carrera de enfermero. Porque ya no soportaba los sonidos de los pasillos del hospital, los pitidos de los monitores, los avisos por megafonía. Las voces desesperadas de las familias que perdían a sus seres queridos. Se había convertido en conserje porque el trabajo invisible le convenía a un hombre que intentaba escapar de su propio dolor. Pero el dolor, había aprendido, nunca desaparecía del todo. Simplemente cambiaba de forma, se convertía en algo que se lleva de otra manera, dijo Dylan con señas. ¿Les gustarán los regalos?, preguntó Thomas con señas. Eso espero. Parecen necesitar algo a lo que aferrarse. Su hijo asintió solemnemente, comprendiendo de una manera que la mayoría de los niños de 7 años nunca deberían. La pérdida los había hecho a ambos expertos en el lenguaje de las cosas rotas. En el último piso del edificio que Thomas limpiaba, Vanessa Sawyer estaba de pie frente a los ventanales que daban a Manhattan. El amanecer pintaba el horizonte de tonos dorados y rosados, pero ella apenas lo notó. Sobre su escritorio había un informe abierto del Centro de Terapia Infantil. Los pacientes seguían mostrando un retraimiento severo, sin comunicación verbal ni interacción positiva con los cuidadores o sus compañeros. Se recomienda continuar la observación. Se quitó las gafas y se presionó las sienes con los dedos. Su teléfono vibró con otro mensaje de la agencia de niñeras. Señorita Sawyer, lamentamos informarle que la niñera número 10 hectáreas renunciado con efecto inmediato.
Tenemos dificultades para encontrar candidatas dispuestas a trabajar con sus hijas dadas las circunstancias. Dadas las circunstancias, como si sus hijas fueran circunstancias. Como si un trauma pudiera manejarse como un informe de ganancias trimestrales. Vanessa había construido un imperio de la nada. Se había abierto camino desde un estudio en Queens hasta la dirección ejecutiva de una de las empresas de desarrollo inmobiliario más exitosas de Nueva York. Lo había hecho sola, embarazada y abandonada por un hombre que decidió que la paternidad era un inconveniente para sus ambiciones políticas. Había sobrevivido a los murmullos, a los juicios, a los miembros del consejo que cuestionaban si una madre soltera podía dirigir una corporación. Pero nada de eso, absolutamente nada, la había preparado para esto, para ver a sus hijas replegarse tanto en sí mismas que ya no podía alcanzarlas. El incidente había ocurrido hacía 18 meses. Una fiesta de cumpleaños, un castillo hinchable, dos niñas pequeñas que se acercaron demasiado al generador. La descarga eléctrica duró solo unos segundos, pero las secuelas psicológicas parecían interminables. Esquiler y Nova no habían vuelto a hablar desde aquel día. Simplemente se habían detenido, habían dejado de hablar, de jugar, de ser las niñas vivaces y parlanchinas que solían llenar su ático de risas. Los terapeutas usaban términos como mutismo selectivo y respuesta traumática, y les decían que les dieran tiempo. Pero el tiempo se sentía como arena que se le escapaba entre los dedos, y le aterraba perder a sus hijas en un silencio que no podía respirar. Vanessa tomó una fotografía enmarcada de su escritorio. Los gemelos a los 4 años, sonriendo, con la separación entre los dientes, abrazados. Recorrió sus rostros con un dedo. No sé cómo ayudarte, susurró a la oficina vacía. No sé qué necesitas. En su apartamento, Thomas terminó de tallar el pez de madera, con sus escamas representadas con delicado detalle. Lo colocó junto al que le había hecho a Dylan años atrás, un par idéntico, separados por el tiempo y las circunstancias, pero de igual factura. Pasó el pulgar por la superficie lisa, sintiendo el peso de una promesa que una vez no pudo cumplir. Una promesa de proteger, una promesa de sanar. Quizás, pensó, tomando el pez. Quizás no era demasiado tarde para intentarlo de nuevo. La tarde siguiente, Thomas regresó al piso 28 con una orden de trabajo que decía: inspección del sistema de climatización en la sala de juegos. No era del todo inventada. El sistema de ventilación necesitaba una revisión, pero su verdadera razón para estar allí no tenía nada que ver con filtros de aire. La sala de juegos estaba en silencio cuando entró. Esquiler y Nova estaban sentadas en el mismo rincón, donde las había visto el día anterior. Idénticas en su quietud, llevaban vestidos lavanda a juego. Alguien estaba intentando mantener la normalidad mediante la rutina, pero sus ojos permanecían distantes, fijos en la nada, viéndolo todo y nada a la vez. Thomas no dijo nada. Había aprendido de Dylan que a veces la mayor bondad era no llenar el silencio con palabras vacías. En cambio, dejó su caja de herramientas y metió la mano en el bolsillo. El pez de madera cabía perfectamente en su palma. Caminó hacia el centro de la habitación y lo colocó, con cuidado sobre la alfombra. Luego se levantó y se dirigió a la unidad de aire acondicionado, abriendo su caja de herramientas con movimientos silenciosos y deliberados. Trabajó durante 20 minutos revisando filtros, probando el flujo de aire, limpiando las rejillas de ventilación. Nunca miró directamente a las niñas, nunca hizo preguntas, nunca exigió nada. Cuando terminó, cerró su caja de herramientas. Tomó su portapapeles y caminó hacia la puerta. Al extender la mano hacia el pomo, miró hacia atrás. Una manita. Se había movido apenas un poco. Los dedos se cernían a 1 centímetro del pez de madera. No sonrió, no reconoció lo que había visto. Simplemente se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Al día siguiente, trajo un pájaro. Al día siguiente,
una estrella, luego un corazón, luego una pequeña luna. Cada tarde buscaba una excusa para entrar en la sala de juegos, revisando los detectores de humo, cambiando bombillas, inspeccionando los sellos de las ventanas. Cada vez dejaba otra figura tallada en el centro del suelo, cada vez. Trabajaba en silencio, su presencia se volvía tan predecible e inofensiva como la luz del sol que se mueve por la habitación. El conserje pasó una vez y miró a través de la puerta de cristal. Fischer, últimamente vienes mucho por aquí. Thomas no se inmutó. Edificio antiguo. Muchos problemas de mantenimiento en esta planta. El conserje asintió y siguió su camino. Portapapeles en mano, sin saber que las verdaderas reparaciones no tenían nada que ver con los sistemas del edificio. Para el quinto día, algo había cambiado. Cuando Thomas entró, ambas niñas estaban sentadas un poco más cerca del centro de la habitación. Sus ojos, aunque aún cautelosos, seguían sus movimientos. Ese día colocó una mariposa sobre la alfombra, la talla más intrincada hasta el momento, con las alas extendidas en pleno vuelo. Mientras trabajaba, sintió su atención como la cálida luz del sol en su espalda. Cuando se fue, sus miradas lo siguieron hasta la puerta. Esa noche, se sentó con Dylan en la mesa de la cocina. Su hijo le preguntó con señas, ¿están mejorando? Thomas reflexionó sobre la pregunta, ahora me están mirando. Eso es diferente a apartar la mirada. Dylan asintió, comprendiendo la diferencia. Así empezó para mí también. Después de que mamá muriera, te observé antes de poder volver a confiar en ti. Las palabras, incluso en lenguaje de señas, resonaron con fuerza. Thomas extendió la mano sobre la mesa y apretó la de su hijo. Y ahora, sonrió Dylan. Ahora, sé que no te irás a ninguna parte. Nunca, dijo Thomas con señas. Lo prometo. El sexto día, Thomas trajo un búho de madera y se quedó más tiempo de lo habitual. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales, proyectando sombras geométricas sobre la mullida alfombra. Dejó su caja de herramientas, en lugar de ponerse a trabajar de inmediato, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Manteniendo una distancia prudente con las niñas, lo suficiente para que pudieran verlo con claridad, se mantuvo a una distancia prudencial. Durante un largo rato, nadie se movió. Entonces, lentamente, Thomas levantó las manos y comenzó a comunicarse mediante señas. Sus movimientos eran fluidos, gráciles, contando una historia sin palabras sobre una luna que velaba por los niños asustados, protegiéndolos en las noches más oscuras. Movía las manos como un bailarín, como un pintor, creando imágenes en el aire que trascendían el lenguaje. Los ojos de Esquiler se abrieron de par en par. Nova se inclinó ligeramente hacia adelante. Algo brilló en sus expresiones. Quizás curiosidad o reconocimiento. La historia continuó. La luna tenía un amigo, un búho sabio, que podía verlo todo, pero no juzgaba nada. El búho sabía que el silencio era a veces el sonido más valiente que una persona podía emitir. Podría hacer. Cuando Thomas terminó, colocó el búho de madera en el centro del círculo formado por las otras tallas. Luego se levantó, volvió a su trabajo en un enchufe de pared, y fingió no darse cuenta de cómo ambas chicas miraban fijamente el espacio donde habían estado sus manos. Esa noche no pudo dormir. Se quedó tumbado en su estrecha cama, mirando al techo, preguntándose si estaba ayudando o simplemente proyectando su propia necesidad de arreglar cosas rotas. Pero cuando llegó a la mañana siguiente y vio a través de la puerta de cristal que las 6 figuras de madera habían sido colocadas en un círculo perfecto, deliberado, intencional, cuidadoso, supo que lo habían visto. Más que eso, le estaban respondiendo. Entró en la habitación y colocó una 7ª figura en el centro del círculo. Otro búho, más pequeño que el primero. Se arrodilló y signó lenta y claramente. Sabio, todo lo ve,
nada juzga. Durante un instante, no pasó nada. Entonces las manos de Esquilar se movieron, temblorosas, inseguras, formando figuras que Tomás reconoció de inmediato. Gracias. Sintió un nudo en la garganta. Respondió con señas. De nada. ¿Cómo te llamas? Sus manos lo deletrearon. Esquilar. Él repitió la seña, haciéndola fluida y natural. Luego miró a su hermana. Alzó las cejas en una suave pregunta. Las manos de Nova temblaban más, pero estaban decididas. Nova. Hermosos nombres. Él deletreó con señas. Luego, porque le pareció correcto, se presentó formalmente. Soy Tomás. Este es mi idioma. Mi hijo Dylan es sordo. Hablamos así. En casa. La comprensión floreció en ambos rostros. No estaban rotos. Simplemente habían encontrado una forma diferente de hablar. Esquilar usa señas. La gente se enoja cuando no hablamos. Tomás negó con la cabeza firmemente. Aquí no. Aquí. El silencio está bien. Aquí eliges. Algo se liberó en la habitación. Una tensión que había estado contenida durante meses, se deshacía lentamente. Nova tomó al pequeño búho y lo apretó contra su pecho. Esquiler tocó las alas de la mariposa. Y Tomás, el conserje, que limpiaba los pisos y arreglaba cosas rotas, sintió que su propio corazón comenzaba a sanar en presencia de dos niñas pequeñas a quienes finalmente se les había permitido ser exactamente quienes necesitaban ser. Vanessa Sawyer salió temprano de su reunión de la junta directiva, agotada como una losa sobre sus hombros. Había despedido a la directora de la guardería esa mañana. Otra persona que prometía milagros y solo traía fracasos. Subió en el ascensor al piso 28, preparándose para la escena familiar. Su hija sentada en silencio y apartada. Otra niñera a punto de renunciar. Otro día de impotencia. Las puertas del ascensor se abrieron. Caminó por el pasillo, sus tacones amortiguando el ruido sobre la gruesa alfombra. Al acercarse a la sala de juegos, oyó algo que la detuvo en seco. Risas. Risas silenciosas. De esas que hacen que los hombros se estremezcan y los ojos se arruguen incluso sin decir palabra. Corrió hacia la puerta de cristal y se quedó paralizada, con la mano pegada al marco. Dentro, sus hijas estaban sentadas en círculo con un hombre con uniforme de mantenimiento y un niño pequeño. Sus manos se movían, haciendo señas rápidas y animadas. Esquiler reía nerviosamente, todo su cuerpo expresaba alegría. Nova se había acercado gateando al niño, mostrándole algo que había construido con bloques. El hombre sonreía, su rostro curtido transformado por el calor. Era el conserje, el hombre con el que se cruzaba en los pasillos y al que nunca veía realmente. El hombre del que probablemente se quejaban sus asistentes a la administración del edificio. Si tardaba demasiado en las oficinas. Y estaba sentado en el suelo de la sala de juegos de sus hijas, hablándoles en un idioma que apenas entendía. Y ellas estaban presentes, plenamente, completamente presentes como no las había visto en 18 meses. La mano de Vanessa tembló al abrir la puerta. Los cuatro levantaron la vista. El hombre, Tomás, a quien recordaba por su placa, se puso de pie rápidamente, con profesionalismo. Lo siento, señorita Sawyer. Solo estaba. ¿Cómo? ¿Hizo esto? Su voz se quebró. No pudo evitarlo. No pudo mantener la compostura de directora ejecutiva cuando sus hijas la miraban con ojos claros por primera vez en más de un año. Tomás miró a las niñas y luego a ella. Yo no las obligué a hablar. Lo soy. Mi hijo Dylan es sordo. Usamos lenguaje de señas. En casa. Tal vez se sentían seguras. Una forma de comunicarse sin fallar. Vanessa terminó, sintiendo como la inundaba la comprensión, sin decepcionar a quienes esperaban palabras. Él asintió. Las manos de Esquiler se movieron, haciendo señas que Vanessa casi alcanzó a oír. Tomás tradujo. Dice que soy amable porque les doy cosas para que toquen cuando tienen miedo. La vista de Vanessa se nubló por las lágrimas. Les había comprado a sus hijas todos los juguetes imaginables.
Había contratado a los mejores terapeutas, creado los espacios más hermosos, pero había pasado por alto la verdad más simple. No necesitaban más. Necesitaban menos. Menos presión, menos expectativas, menos ruido. Vanessa se arrodilló y se identificó con torpeza. Imperfectamente, usando el lenguaje de señas americano básico que había estado estudiando en secreto durante meses a través de cursos en línea hasta altas horas de la noche. Me alegra tanto que hayan encontrado su voz. Ambas chicas se quedaron completamente quietas. Luego, moviéndose al unísono, como cuando eran pequeñas, corrieron hacia ella. No hacia Thomas, no hacia su hijo, hacia ella. Se lanzaron a sus brazos y se aferraron como si se estuvieran ahogando y ella fuera tierra firme. Vanessa las abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en su cabello, inhalando el aroma a champú infantil y algo indefiniblemente precioso. Las tengo, susurró, con la voz amortiguada. Las tengo a las dos. Siento mucho haber tardado tanto en comprenderlo. Cuando finalmente levantó la vista, Thomas estaba recogiendo su caja de herramientas, preparándose para darles privacidad. Espera, dijo ella. Por favor, no te vayas. Él hizo una pausa. Ella se puso de pie, manteniendo una mano en el hombro de cada niña. No sé cómo pagarte esto. Dime cuánto quieres. Te duplicaré el sueldo. Lo triplicaré. Te contrataré. Como su cuidadora a tiempo completo, señorita Sawyer. Su voz era suave pero firme. No quiero dinero por esto. Lo hice porque todos merecen ser vistos. Verse de verdad. Tus hijas necesitaban a alguien que entendiera que el silencio no es vacío. Dylan le hizo señas a su padre. Thomas sonrió y tradujo. Dice que tus hijas son muy buenas construyendo torres. Mejor que él. Vanessa rió. La risa fue un sonido acuoso y aliviado. ¿Volverás? No como su empleado, como su. Ella buscó la palabra. Como su amigo. Thomas miró a su hijo, que asintió con entusiasmo. Luego miró a las gemelas, que estaban haciendo señas. Por favor, vuelvan. Volveremos. Thomas asintió. Si eso es lo que realmente quieren. La respuesta de Esquilar y Nova fue correr hacia Dylan y abrazarlo. Los tres niños se enredaron en un abrazo. Sencillo. Vanessa los observó, luego miró a Thomas. Lo miró de verdad. No al conserje, no al empleado, a la persona, al padre, al hombre que le había devuelto algo que creía perdido para siempre. Gracias, dijo ella en voz baja, por ver lo que yo no pude. Él la miró a los ojos. Habrías encontrado tu camino. Solo necesitabas que alguien te mostrara que había otros caminos. Y en ese momento, en una sala de juegos llena de tallas de madera y juguetes esparcidos, dos mundos separados comenzaron a comprender que, después de todo, tal vez no estaban tan separados. La noche siguiente, Vanessa le preguntó a Thomas si regresaría oficialmente esta vez en un horario razonable, sin esconderse tras solicitudes de mantenimiento. Se ofreció a compensarlo justamente. Él rechazó el pago, pero aceptó venir. Todos merecen ser vistos, había dicho. Ella comenzaba a comprender lo que quería decir. Así comenzó una nueva rutina. Cada noche, después de que Thomas terminaba su turno, regresaba al piso 28. Dylan siempre lo acompañaba. Con la mochila al hombro, listo para enseñarles a Esquiler y Nova nuevas señas, nuevos juegos, nuevas formas de comunicarse sin palabras. Vanessa aprendió a sentarse en silencio en un rincón, observando en lugar de dirigir. Estaba acostumbrada a tener el control, a gestionar los resultados, a solucionar problemas con eficiencia y decisión. Pero la sanación, estaba descubriendo, requería algo diferente. Requería paciencia, entrega, confianza. Observó a Thomas interactuar con sus hijas y vio algo que había olvidado. La dulzura podía ser fortaleza.
Él nunca alzaba la voz, nunca mostraba frustración cuando ellas se replegaban, nunca exigía más de lo que podían dar. Simplemente estaba presente, con constancia y paciencia, les hacía pequeños regalos y les daba espacio para ser exactamente quienes eran. Las niñas jugaban a juegos tranquilos. Dylan les enseñó a hacer sombras chinescas. Thomas les mostró cómo sentir la música a través de las vibraciones colocando las manos sobre un altavoz mientras sonaban pistas instrumentales. Esquiler y Nova empezaron a sonreír más, a iniciar interacciones en lugar de solo responder, a existir en el mundo de nuevo, en lugar de esconderse de él. Una tarde, después de que las niñas se durmieran en la alfombra de la sala de juegos, acurrucadas como cachorros entre cojines, Vanessa se encontró sentada junto a Thomas en el sofá. El ático era tranquilo, apacible. Ella lo miró detenidamente, y vio el cansancio reflejado en sus ojos, callos en sus manos, canas entre el cabello oscuro de sus sienes. Evidencia de una vida dedicada al servicio y al sacrificio. Me has devuelto a mis hijas, dijo en voz baja. Él negó con la cabeza. Nunca se fueron. Señorita Sawyer. Solo esperaban a alguien con la paciencia suficiente para dejarlas regresar por sí mismas. Vanessa, corrigió ella. Por favor, llámame Vanessa. Él sonrió. Vanessa. Se sentaron en un cómodo silencio, observando a los tres niños dormir. Fuera de las ventanas, la ciudad brillaba, como un campo de estrellas fugaces. Y por primera vez en 18 meses, Vanessa sintió algo que había estado ausente de su vida impecable, exitosa y cuidadosamente construida. Esperanza. 2 semanas después. Después de que los niños se acomodaran con una película en la sala multimedia, Vanessa sirvió 2 tazas de té e invitó a Thomas a sentarse con ella en el estudio más pequeño, una habitación llena de libros que nunca tenía tiempo de leer. Las luces de la ciudad proyectaban largas sombras sobre el suelo de madera. La lluvia repiqueteaba suavemente contra las ventanas. ¿Qué te pasó?, preguntó ella. Preguntó. No como un director ejecutivo recopilando información, sino como un ser humano que intenta comprender a otro. Thomas tomó la taza de té con ambas manos, mirándola fijamente como si leyera las hojas. Hace 4 años, comenzó en voz baja. Mi esposa Clare y yo discutimos. Nada catastrófico, solo las típicas fricciones matrimoniales sobre horarios y a quien le tocaba recoger a los niños del colegio. Se fue enfadada. La dejé. Hizo una pausa, con la mandíbula tensa. Había hielo negro en el puente. Su coche se salió de la carretera. Murió antes de que llegaran los paramédicos. La mano de Vanessa se movió instintivamente hacia la suya, pero se detuvo, insegura de si el contacto sería bienvenido. Dylan iba en el coche con ella. Thomas continuó. Sobrevivió con un traumatismo craneoencefálico que le hizo perder la audición. El médico dijo que tuvimos suerte de que pudiera haber sido mucho peor. Su voz se volvió hueca. Yo era enfermera. Sabía cómo salvar a la gente, pero no pude salvar a mi propia familia. Eso no es. Thomas negó con la cabeza, interrumpiéndola suavemente. Sé, intelectualmente, que no fue mi culpa. Pero saber y creer son cosas distintas. No pude volver al hospital después de eso. No podía oír los monitores, las señales, a las familias llorando en las salas de espera. Así que me convertí en conserje. Un trabajo invisible para un hombre que quería desaparecer. Vanessa entendía ese impulso más de lo que quería admitir. El padre de las gemelas. Se fue cuando yo estaba embarazada de 3 meses. Dijo que era congresista. Casado. Me dijo que un hijo sería políticamente inconveniente. Rió con amargura. Se ofreció a pagarme un aborto. Cuando me negué, me ofreció dinero para desaparecer. Acepté el dinero. Construí mi empresa y crié a mis hijas sola. Thomas la miró,
Luego la miró de verdad, y ella vio reconocimiento en sus ojos. La gente piensa que ser fuerte significa no quebrarse jamás, dijo. Pero a veces la fortaleza es simplemente seguir existiendo después de que todo se derrumba. Sí. La palabra salió como un susurro. Se sentaron en silencio. Dos personas cargando con penas diferentes, encontrando una comprensión inesperada al compartir sus heridas. Finalmente, Thomas dejó su té. No puedes superar el amor, dijo. Simplemente aprendes a sobrellevarlo. De otra manera. Dylan es mi prueba de que la vida continúa. De que la alegría aún existe. Incluso después de una pérdida devastadora. Vanessa sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas. No se las secó. Eres un buen hombre, Thomas Fisher. Él sonrió. Triste pero sincera. Eres una buena madre, Vanessa Sawyer. Tus hijas tienen suerte de tener a alguien que las ama lo suficiente como para seguir intentándolo cuando intentarlo parece imposible. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, algo cambió, un reconocimiento de que ya no eran solo un padre afligido y una madre abrumada ayudando a los hijos del otro. Eran dos personas que habían sobrevivido a cosas imposibles y que de alguna manera eran aún capaz de conectar. Vanessa extendió la mano por encima del espacio que los separaba y tomó la suya. Thomas no se apartó. El beso, cuando llegó, fue suave, tentativo, no impulsado por la pasión, sino por algo más profundo, gratitud, comprensión, la simple necesidad humana de sentirse menos solo al separarse. Vanessa apoyó su frente contra la de él. Deberíamos ir despacio, susurró. Por los niños. Despacio, asintió él. Luego, con una leve sonrisa, ¿café entonces? Mañana. Un café suena perfecto. Las citas para tomar café se convirtieron en una rutina de horas robadas en cafés tranquilos donde Vanessa podía despojarse de su coraza deseo y Thomas podía ser algo más que invisible. Hablaban del progreso de Dylan en la escuela, de las citas de terapia de Esquiler y Nova, de pequeñas victorias y miedos persistentes. Pero también hablaban de otras cosas, libros, música, de cómo cada uno había reconstruido su vida. Desde las ruinas. Vanessa le contó cómo se abrió camino a duras penas en la escuela de negocios estando embarazada. De los miembros del consejo que la subestimaron. De la satisfacción de demostrarles que estaban equivocados. Thomas le contó cómo aprendió lenguaje de señas. En los pasillos del hospital. De la primera vez que Dylan rió después del accidente. De encontrar paz en él. Simple acto de crear algo hermoso con sus manos. Descubrieron heridas compartidas, pero también esperanzas compartidas. Ambos habían pensado que su capacidad para la alegría había quedado dañada permanentemente. Ambos estaban aprendiendo que habían sido víctimas de una injusticia. Los niños, percibiendo el cambio entre sus padres, comenzaron a formar algo parecido a una familia. Vanessa organizó sesiones de arte en el ático, extendiendo periódicos por todas partes, pisos caros y dejar que los niños crearan sin reglas ni expectativas. Dylan pintaba círculos arremolinados que representaban los sonidos que imaginaba. Esquiler pintaba alas, siempre alas. Nova pintaba torres que se inclinaban pero nunca se caían del todo. Thomas y Vanessa trabajaban codo a codo, repartiendo pinceles, mezclando colores, riendo cuando la pintura terminaba en las caras en lugar del papel. Sus manos se rozaban, sus hombros se tocaban, pequeñas intimidades que parecían enormes. Los picnics de fin de semana en Central Park se convirtieron en una tradición. Thomas preparaba sándwiches mientras Vanessa llevaba mantas y libros. Los niños corrían delante. Dylan enseñaba a los gemelos cómo identificaba a los pájaros por los patrones de su vuelo, ya que no podía oír sus cantos. Vanessa y Thomas caminaban lentamente detrás, de la mano, observando a sus hijos disfrutar de una amistad sencilla.
¿Esto es real? Preguntó Vanessa una tarde, tumbada en la manta junto a Thomas, mientras los niños trepaban a un árbol cercano. Es demasiado bueno para ser real. Es real, dijo él, volviéndose para mirarla. Quizá por eso da miedo. Ella sabía a qué se refería. Ambos habían aprendido que las cosas buenas podían desaparecer, que la felicidad no estaba garantizada, que amar a alguien implicaba arriesgarse a la devastación. Una tarde, de pie en el balcón de su ático, con la ciudad extendiéndose a sus pies como una promesa, Vanessa preguntó: ¿Está mal volver a ser feliz? Thomas reflexionó sobre la pregunta. No, el amor después de una pérdida no está mal. Significa que hemos sobrevivido. Significa que aún somos capaces de tener esperanza. Ella se apoyó en él, sintiendo su calor, su solidez. Pensé que había terminado con esto, con confiar en alguien, con dejar que alguien importara tanto. Yo también, admitió. Pero entonces conocí a dos niñas pequeñas que necesitaban paciencia, y a su madre que necesitaba lo mismo. Vanessa alzó el rostro para besarlo con más intensidad esta vez, con más seguridad. Allí, 50 pisos por encima de la ciudad, rodeados de luz y posibilidades. Empezaron a creer que las cosas rotas podían volver a ser hermosas. No reparadas, no iguales a antes, sino bellas de maneras nuevas e inesperadas. El invierno llegó temprano ese año, pintando la ciudad de tonos plateados y blancos. Los cinco, Thomas, Dylan, Vanessa, Esquiler y Nova, habían adoptado una rutina tranquila. Cenaban juntos, varias noches a la semana. Excursiones de fin de semana a museos y parques, cuentos antes de dormir contados en lenguaje de señas y susurros. Las niñas ya hablaban frases cortas, observaciones silenciosas, pero aún preferían el lenguaje de señas cuando se sentían abrumadas. Vanessa había adquirido fluidez, sus manos se movían con creciente confianza. Un sábado por la mañana, todos se abrigaron con abrigos y tomaron el metro hacia un jardín comunitario en Brooklyn, el mismo al que Thomas había llevado a Dylan después de la muerte de Clare, buscando algo vivo que cuidar cuando todo parecía muerto. El jardín estaba en reposo, pero hermoso. Árboles esqueléticos que se alzaban hacia un cielo pálido. Los niños se dispersaron de inmediato. Dylan les mostró a los gemelos cómo identificar nidos de pájaros invernales en las ramas desnudas. Thomas sacó un termo de chocolate caliente mientras Vanessa extendía una manta. Sobre un banco, se sentaron cerca, hombro con hombro, observando a los niños explorar. Nova se arrodilló junto a un muro de piedra, apilando cuidadosamente piedras planas en una torre precaria. Esquiler estaba sentada cerca, haciendo señas de los pájaros que Dylan señalaba. Todo era normal, tranquilo. Y entonces Nova habló. Ni un susurro, ni una sola palabra, una frase completa. Clara y decidida. A la torre le falta una piedra. Todos se quedaron paralizados. La mano de Thomas se detuvo sobre la tapa del termo. Vanessa contuvo el aliento audiblemente. Dylan, al ver la expresión de su padre, miró a su alrededor confundido. Luego, comprendiendo, Esquilar se volvió hacia su hermana con los ojos muy abiertos. El momento se alargó, frágil como el cristal. Entonces Esquilar habló también, con la voz ronca por la falta de uso, pero firme. Yo también echo de menos hablar a veces. Pero comunicarme mediante señas me hace sentir más segura. Nova los miró a todos, parpadeando bajo la luz del sol invernal. ¿Hice algo mal? Vanessa cruzó el jardín en segundos, se arrodilló y abrazó a sus dos hijas. No, cariño. No. Hicisteis algo maravilloso. Las dos lo hicisteis. Lloraba abiertamente, sin vergüenza. Podéis hablar cuando queráis, o nunca, o solo a veces. Os queremos tal y como sois. Los bracitos de Esquiler se aferraron al cuello de su madre. Lo sabemos. Por eso ahora me siento segura.
Thomas se puso de pie, con Dylan a su lado, haciendo preguntas rápidas mediante señas. Su padre traducía. Dylan quiere saber si seguirán comunicándose mediante señas. Nova asintió. En serio. La lengua de señas es la forma en que Thomas nos habla. La forma en que todos nos comunicamos. No queremos parar. Entonces no lo haremos, dijo Vanessa, apartándose para mirar a sus hijas. Haremos ambas cosas. Lo que nos parezca mejor. Las 5. Se sentaron juntas en el suelo frío, abrazadas mientras los pájaros invernales cantaban sobre sus cabezas y la ciudad tarareaba su canto interminable a su alrededor. No era un milagro. Eran simplemente niñas a las que se les había dado tiempo, paciencia y aceptación incondicional, que finalmente se sentían lo suficientemente seguras como para salir de su silencio protector. Esa noche, de vuelta en la calidez del ático de Vanessa, las gemelas le enseñaron a Dylan una nueva seña que habían inventado juntas, una combinación de familia y elegidos. La usaban para describirlas a las 5, no unidas por la sangre ni por la ley, sino por algo más fuerte. Un amor que había crecido lentamente en los espacios. Entre las palabras. La primavera llegó con una explosión de color, pintando la ciudad con flores de cornejo y hojas verdes frescas. Thomas estaba en su taller, un rincón del apartamento que había transformado en un espacio para su trabajo en madera, dando los últimos retoques a su talla más ambiciosa hasta la fecha. 5 figuras, cada una distinta pero conectadas, con las manos entrelazadas. Tallado en un círculo irrompible. Había trabajado en él durante 3 meses, esculpiendo hasta altas horas de la noche, después de que Dylan se acostara. Cada figura había sido representada con meticuloso cuidado. Un hombre alto, una mujer con el cabello recogido, 3 niños de diferentes estaturas. Sin rostros, solo sugerencias. La forma en que la memoria suaviza los detalles pero conserva la esencia. La pieza era lo suficientemente pequeña como para sostenerla con ambas manos, pero casi no pesaba. La madera tenía la cualidad de ser a la vez sustancial y ligera, como la esperanza. Thomas dejó sus herramientas y examinó la talla a la luz de la lámpara. Estaba lista. La envolvió cuidadosamente en tela y la guardó en su mochila. A la mañana siguiente, llamó a Vanessa. ¿Puedes verme hoy en el huerto comunitario? Trae a los niños. Ella percibió algo en su voz. Nerviosismo, anticipación, y aceptó de inmediato. Llegaron y encontraron a Thomas y Dylan ya allí, de pie cerca del muro de piedra donde Nova había construido su torre meses atrás. Esquiler y Nova corrieron delante, saludando con señas. Dylan les respondió con señas. Entonces los 3 niños intercambiaron una mirada cómplice. Emocionada, Vanessa se acercó más despacio. Intuyendo que aquello era algo importante, Thomas la miró, luego a los niños. Asintió. Dylan, Esquiler y Nova sacaron cada uno un trozo de cartulina de detrás del banco. Juntos, los alzaron. Letras toscas pintadas con colores brillantes. Te casarías con nosotros. Vanessa se llevó las manos a la boca. Thomas se arrodilló en el suelo frío, sacando la talla envuelta en tela. La desenvolvió lentamente, revelando las 5 figuras entrelazadas. Todos nosotros, dijo en voz baja, queremos ser una familia de verdad. No solo personas que se aman, sino una familia oficial, legal y permanente. Las lágrimas corrían por el rostro de Vanessa. Miró a sus hijas, a Dylan, a Thomas arrodillado ante ella con una obra de arte en lugar de un anillo. Todos ustedes, susurró. Los niños asintieron al unísono. Esquiler firmó. Votamos. Fue unánime. 3 contra 2, añadió Nova con solemnidad. Os superábamos en número, rió Vanessa entre lágrimas. El sonido era brillante y claro. Sí, dijo. Sí a todos vosotros. Sí a esta hermosa, extraña, perfecta familia. Los niños estallaron en vítores, corriendo a
abrazar a ambos adultos en un enredo de brazos y alegría. Thomas se quedó quieto sosteniendo la talla. Y besó a Vanessa mientras sus hijos se aferraban a ellos. Para ti, dijo cuando finalmente se separaron, presionando las figuras de madera en sus manos. Para nosotros, algo a lo que aferrarnos cuando las cosas se pongan difíciles. Ella la apretó contra su pecho, sintiendo su superficie lisa. Su cuidadosa artesanía es perfecta. Todos ustedes son perfectos. Se quedaron juntos en el jardín. 5 personas que habían sido rotas de diferentes maneras, pero que de alguna forma se habían encontrado y habían formado algo completo a su alrededor. La primavera cantó su canción de renovación. Y por una vez, el futuro se sintió menos como una amenaza y más como una promesa. La boda tuvo lugar 6 meses después en el mismo jardín de Brooklyn donde todo había comenzado. Fue algo pequeño, solo amigos cercanos. Los abuelos de Dylan, algunos colegas de Vanessa que se habían convertido en algo más que conocidos profesionales. Los árboles eran resplandecientes con los colores del otoño, hojas doradas y carmesí caían como bendiciones. Esquiler y Nova llevaban vestidos a juego de color burdeos intenso. Coronas de flores adornaban sus oscuros cabellos. Dylan estaba de pie junto a su padre, con un traje que lo hacía parecer sorprendentemente mayor, firmando los votos mientras Thomas los pronunciaba en voz alta. Prometo ser paciente cuando la paciencia sea difícil. Escuchar cuando escuchar signifique guardar silencio. Amar, no a pesar de nuestras cicatrices, sino gracias a ellas, porque demuestran que hemos sobrevivido. Y seguimos aquí, seguimos intentándolo, seguimos creyendo que mañana puede ser mejor que ayer. La voz de Vanessa tembló al pronunciar sus propios votos. Creía saber que era la fortaleza. Creía que era construir imperios y nunca mostrar debilidad. Pero me enseñaste que la verdadera fortaleza es la vulnerabilidad, que pedir ayuda no es un fracaso, que el amor no es algo que se logra, sino algo que se practica cada día. Miró a los 3 niños que estaban de pie junto a ellos. Elegí esta familia no porque sea fácil, sino porque es real, porque todos me han enseñado que las mejores cosas de la vida son las que construimos juntos a partir de pedazos rotos. Cuando el oficiante los declaró casados, los niños se abalanzaron sobre ellos antes del beso, fundiéndose en un abrazo grupal que desequilibró ligeramente a Thomas. Las risas resonaron en la pequeña reunión. El beso, cuando finalmente ocurrió, fue presenciado por 3 niños sonrientes y una puesta de sol que pintó el cielo con imposibles tonos rosas y dorados. La recepción se celebró en el ático de Vanessa, transformado con una decoración sencilla y abundante comida. No hubo discursos, ni brindis formales, solo gente hablando y riendo, con música suave de fondo y niños corriendo por habitaciones que antes habían estado demasiado silenciosas. Ya entrada la noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran marchado, los 5 se reunieron alrededor del piano en un rincón del salón. Habitación G. Vanessa había estado tomando clases, deseando aprender a tocar un instrumento que pudiera compartir con Dylan, aunque él no pudiera oírlo. De la manera tradicional. Esquiler y Nova estaban a su lado, sus voces fundiéndose en una sencilla canción que habían compuesto. Juntos. Algo sobre encontrar un hogar después de haberse perdido. Dylan estaba sentado al piano, con las manos ligeramente presionadas contra la madera, sintiendo las vibraciones de la música recorrer sus dedos. Tenía los ojos cerrados y una leve sonrisa en el rostro. Thomas estaba de pie en la puerta, observando a su familia, porque eso era lo que eran ahora. Oficial e irrevocablemente. Su familia, y sintió algo que no había experimentado en 4 años. Paz absoluta. No la ausencia de dolor, sino la presencia de algo lo suficientemente fuerte como para contener el dolor sin ser consumido por él. Cuando la canción terminó, los niños se agruparon en el sofá, ya somnolientos. Vanessa se acercó a Thomas junto a la ventana, y él la rodeó con sus brazos de forma natural.
La ciudad se extendía a sus pies. Millones de luces que representaban millones de vidas, cada una con su propia historia de pérdida, de supervivencia y esperanza. Construimos algo hermoso con pedazos rotos, dijo ella en voz baja. Sí, asintió él. Sobre la repisa de la chimenea, la familia tallada en madera reposaba junto al primer regalo que Thomas les había dejado a los gemelos. Un pequeño pez, liso y perfecto, símbolo de un viaje que comenzó con silencio y terminó con una canción. Esquiler se removió en el sofá, preguntando con voz soñolienta, ¿de verdad somos una familia ahora? Nova, ya medio dormida contra su hermana, murmuró, llevamos siendo familia desde hace tiempo. Solo nos faltan los papeles. Dylan suspiró desde donde estaba acurrucado en el reposabrazos. La mejor clase de familia. La que elegimos. Thomas sonrió, estrechando a Vanessa contra sí. Ella alzó el rostro hacia el suyo y se besaron de nuevo, más suavemente, esta vez, en la intimidad. Una promesa renovada. Afuera, la ciudad. Continuaba su movimiento incesante. Pero aquí, en este espacio que habían creado juntos, había quietud, seguridad, ese tipo de amor que no borra las cicatrices, pero las sostiene. Con ternura y te dice que eres suficiente tal como eres y siempre lo serás. A veces la sanación no viene de las palabras, ni de la terapia, ni de la soledad. A veces viene de alguien que se sienta junto a tu silencio y se queda, que te da permiso para estar roto. Mientras te muestra que las cosas rotas aún pueden ser hermosas. Alguien que entiende que la familia no se trata de perfección. Se trata de estar presentes cada día y elegirse mutuamente una y otra vez. Y en un ático con vistas a Nueva York, 5 personas que habían sufrido pérdidas devastadoras se durmieron sabiendo que habían encontrado algo raro y precioso. Un lugar donde podían ser completamente ellos mismos, completamente seguros, completamente amados. Una familia construida no sobre la obligación ni la sangre, sino sobre la paciencia, la comprensión y la silenciosa valentía de confiar. De nuevo, las figuras de madera sobre la repisa proyectaban largas sombras en la luz tenue. 5 formas entrelazadas.